Vamos a comenzar. Quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 54. Isaías 54. Vamos a leer el versículo 1. Isaías 54, 1 dice, si lo tenemos, bueno, hoy nos vamos a mover un poquito más en la Biblia. Dice Isaías 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Amén. Amén. Bueno, literalmente este pasaje le está hablando a los cautivos de Babilonia. ¿Sí? Recuerde que en este tiempo estaban cautivos y les da esta promesa. Igual es para Jerusalén. Pero lo que rescatamos hoy es que esta palabra también es para la iglesia. Y para la iglesia es una promesa. ¿Sí? Es una promesa para todos aquellos que se sienten como se sentía tal vez el pueblo de Israel de ese entonces, y pone una comparación y dice, alégrate, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Entonces mire como en aquel tiempo no tener hijos, cuando una mujer era estéril, era difícil para las mujeres. Muchos decían que era un castigo de Dios, otros decían que se había portado mal, bueno, tantas cosas que se decían, ¿sí? Y la mujer en sí misma se sentía mal, se sentía triste no poder tener hijos, y hoy vamos a mirar eso. Hoy vamos a mirar esta promesa de parte de Dios, que es para todos aquellos que se sienten como una mujer estéril. ¿Y qué es estéril? La palabra estéril, mire, significa estirpar. La palabra sacar significa estirpar, seco, que no da fruto, que no produce nada, algo incapaz. Entonces, mire, dice regocíjate, oh estéril. ¿Y cómo me voy a regocijar si no tengo hijos, Señor, por favor? No, porque vas a tenerlos. Ah, ¿en serio? Sí, regocíjate, da gritos de júbilo, alabanza. ¿Por qué? Porque ya no serás estéril, sino que ahora, dice, vas a tener más hijos que la casada. Uy, gracias, Señor. Entonces, eso es una promesa. ¿Y qué es estéril? Estéril es sentirse seco, sentir que no ha dado fruto, sentir que no avanza, sentir que no crece, que ahí se quedó. ¿Sí? Es una promesa de parte de Dios para aquellas personas que se sienten así. Es una promesa de Dios para aquellas personas que regresan a ver y dicen, bueno, ¿yo qué he hecho con mi vida? Que siente seco, que no da fruto, que regresa a ver y mira y tal vez y dice, y bueno, yo tal vez me siento como esta mujer estéril que no da fruto, porque he visto que en esta área, en esta otra, en esto no puedo avanzar, estoy quedado, no puedo superar este pecado, no puedo superar esto, no puedo superarlo, y viene la frustración. Y así se sentía una mujer estéril, o así se siente una mujer estéril, sobre todo en los tiempos bíblicos, donde no tener hijos era prácticamente como una maldición. ¿Ve? Y así hay personas que se sienten así, estériles, secos, no han dado fruto. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Esa es la promesa que Dios hoy nos da, que nos regocijemos, que se regocije la que no daba a luz, que levante canción y voces de júbilo. Y hoy, cuando salgamos de aquí, vamos a dar voces de júbilo. ¿Por qué? Porque vamos a entender el propósito de Dios cuando una persona se siente estéril. ¿Sí? Aquí habla figurativamente para la iglesia, obviamente, ¿no? Por eso le explico lo que ser estéril es un estado del alma.
es donde llegó y se estancó, y ahí quedó y no da fruto y no da fruto y nada, y ahora, Señor mi Dios, ¿qué pasa? Bueno, está estéril. Pero detrás de todo eso hay un propósito. Y quiero que miremos a, no sé si 5 o 6 casos de mujeres que fueron estériles, pero que Dios les dio su hijo. Pero hoy vamos a ver la aplicación en cada una de estas mujeres, cómo Dios usa este tipo de consecuencias, este tipo de cosas para traer bendición. Amén. Así que bueno, comenzamos entonces en 1 de Samuel capítulo 1. Vamos a 1 de Samuel y vamos a leer el versículo 5 y 6. Vamos a mirar la primera mujer, Ana. Ana, usted conoce de Ana. En una ocasión, yo sí recuerdo, compartimos de Ana. Pero hoy vamos a extraer solamente un punto de Ana, de Sara, de Rebeca, de Elizabeth y de la mamá de Sansón, si nos da el tiempo con ella. Bueno, 1 de Samuel, dice el capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero a Ana daba una parte escogida porque, ¿qué? Amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Mire este versículo 6, es bien especial. Mire lo que dice. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Pero aquí da el por qué la enojaba y la entristecía. ¿Por qué? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es decir, se le burlaba, se le reía. Y su rival, y Penina, recuerde que el esposo de Ana se llama Elcana. En ese tiempo podían tener 2 esposas. Y Penina, que era la otra, le hacía burla. Pero le hacía burla porque, lo que dice el versículo 6, la burla venía porque Jehová no le había concedido dar hijos. O sea que ella se burlaba por eso. Dios no te ha dado hijos, ja, 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 y se burlaba de eso. Y se le burlaba por eso. ¿Ve? Pero lo incluía a Dios. Si Dios no te puede dar hijos, Dios no te ha dado hijos. Entonces así, y así viene a veces muchas peninas, pensamientos penina a nuestra mente. Dice, o personas, y no es que eres hijos de Dios y no crees en Dios. ¿Y por qué? A ver, entonces no te curas, no te sanas. ¿Ve? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y lo involucran a Dios. Sin saber que Dios, detrás de esa esterilidad, hay un propósito. Y yo le digo esta mañana, que detrás de lo que se haya sentido, Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está pasando. Pero ¿y sabe qué? Y cuando usted conoce la historia y después Dios le concede el deseo a Ana, y Ana va y ora y le pide a Dios, por favor, Señor, con amargura de alma, le ruega, le suplica, dame un hijo, cámbiame esta situación, cambia esta situación, yo ya no quiero ser la burla de Penina, ya no quiero que esos 10 hijos de Penina, ya no quiero más, y le pide a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Dios le concede su hijo, pero tenía que esperar el tiempo indicado. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe quién nació o quién es el hijo de Ana. ¿Quién es el hijo de Ana? El profeta Samuel. Y este fue el nacimiento de Samuel. Está envuelto en una crisis de la nación. La época de Jueces, mire cómo termina el libro de Jueces, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el tiempo que van a ser Samuel, dice que no había rey y que cada uno hacía lo que quería. Y en ese tiempo Dios espera, y Penina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos,
Pero el de Ana estaba esperando, esperando y esperando. ¿Y sabe qué estaba esperando? El tiempo perfecto. Porque Samuel nace en el tiempo perfecto, donde ya el pueblo, dice lo que dice Jueces, hacía lo que le daba la gana. O sea, estaba un tiempo difícil, no había rey, no había quien ordene. Y Dios en ese momento hace que nazca Samuel. Y le quita la esterilidad a Ana. Y usted sabe que Ana tuvo más hijos después. Pero el punto es que Ana da a luz el hijo en el tiempo perfecto. Y ahí, cuando nace Samuel, ministra desde joven en el templo y se convierte en la puerta, en la bisagra, donde terminan los jueces y donde comienza un nuevo tiempo para Israel. Un nuevo tiempo. Pero no podía nacer antes y no podía nacer después. Entonces con Ana, ¿qué nos enseña el Señor? Nos enseña que aunque se sienta estéril, pero la bendición que usted está esperando, que le hemos pedido, llegará en el tiempo perfecto. Que no es que Dios está pasando. ¿Y qué será, Dios mío? ¿Ya ha pasado cuánto tiempo? No, no, no. Dios está esperando el momento perfecto para traer su bendición, para traer lo que usted le ha estado pidiendo, lo que usted está esperando. Dios lo va a traer, pero ¿cuándo? En el tiempo perfecto. Amén. 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 Y aunque muchas peninas se levanten por ahí, no importa, no importa. Usted debe seguir creyendo. Siga creyendo. El tiempo es de Dios, del hombre la prisa. Así que en este punto, ¿qué nos enseña el Señor a través de la esterilidad de Ana? Que Dios escuchó su oración, pero no va a llegar cuando yo quiero, sino en el tiempo perfecto, porque Samuel nace en el tiempo perfecto, y así será su Samuel, en el tiempo de Dios. ¿Y cuándo será que se va a convertir en mi familiar? En el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Y cuándo será que ya lo voy a ver en la iglesia? En el tiempo de Dios. Usted solamente siga creyendo, creyendo y creyendo. Y como dice después que Ana, después, cuando ya oró, cuando ya Dios le confirmó que iba a tener su hijo, dice que se levantó, comió, bebió y siguió su vida normalmente. Así que no se preocupe, el tiempo es de Dios y Dios traerá la respuesta, la manifestación de lo que usted ha creído en su tiempo. Amén. 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 Veamos otra mujer. Sara, Hebreos 11. Hebreos 11, dice el versículo 11, otra mujer que fue estéril. Pero todas ellas, las que vamos a mencionar, fueron estériles, pero Dios les concedió el tener hijos, no se quedaron ahí. Por eso, mire, la promesa, recuerde que es una promesa, ¿no? De Isaías 54, versículo 1. Hebreos 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo ¿qué? Estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Muy bien, vamos a mirar el contexto. Sara, la esposa de Abraham, y Dios les había prometido que les iba a dar descendencia, que naciones saldrían de ellos. Bueno, pero nada de nada. Y Sara nada que podía tener hijos, y nada que tenía hijos. Y habían pasado años esperando. ¿Sí? A veces llevamos tiempo esperando una promesa. Hay promesas que se cumplen ahí mismo. Hay promesas que se cumplen en la semana. Hay promesas que se cumplen a mediano plazo. Pero hay promesas que se tardan tal vez. ¿Sí? Yo por ahí tengo un par de promesas que ahí las sigo creyendo, y ahí está. Y llevamos tiempo creyendo en esto. Pero ¿sabe qué es lo que nos mantiene seguir creyendo? Lo que dice de Ana. ¿Por qué?
porque sabía, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque Sara sabía que quien se lo había prometido no era un hombre. Quien se lo había prometido no era otra persona. Quien se lo había prometido era Dios. Cuando Dios hace una promesa, hermanos, cuando Dios hace una promesa, Él no se puede echar para atrás. Ya lo dijo, es como dar la palabra. ¿Se acuerda? Palabra de gallero, decir, deme las 5. ¿No va a firmar algo? No, yo no le firmo. Mi palabra es más fuerte que el roble, dice. Muy bien, ¿no? Así es el Señor, más todavía eso. Cuando Dios le da una palabra, tenemos que tomar la actitud de Sara. Y a pesar de que no se daba nada, hasta inclusive se acuerda que ella metió la mano y dijo, bueno, está bien, ya que Dios me ha hecho estéril, entonces Abraham, venga, tenga un hijo con Agar y yo lo adopto. Tampoco eso funcionó. ¿Ve? Pero dice Hebreos que Ana creyó que era fiel quien se lo había prometido. Entonces, cuando a mí Dios me da una promesa, cuando Dios me dice que va a hacer algo en mi vida, y entonces yo salgo y actúo como que no me hubiera dicho nada, así no se me va a dar. Porque la fe le da vida a la promesa. Es muy diferente a lo profético. Usted no tiene que tener fe en lo profético. Eso se da porque se da. Ya está profetizado, ya. Pero cuando Dios nos da una promesa, la promesa es alimentada por la fe. De lo contrario, solamente se queda ahí. Y Dios está esperando que la fe riegue la promesa. Y Sara dice, porque creyó que era fiel aquel a quien le había prometido. Usted tiene promesas, debe tenerlas. Más le vale tenerlas. No, yo sé que tiene promesas. Ya. Miércoles tras domingo, Dios habla y surgen promesas, surgen palabras. Pero que no se esté cumpliendo, que no se esté dando ahorita, no quiere decir que Dios no se lo vaya a dar. Que ahorita no lo vean sus ojos, no quiere decir que ya Dios se olvidó. Que ahorita no vea lo que usted está esperando, no quiere decir que su comportamiento hizo que ya Dios se haya arrepentido. Ay, es que pequé, entonces tal vez Dios ya no me va a dar. No, eso no está ligado ahí. Ahí está ligada es la fe. Pero como el pecado le roba la fe, entonces ahí está, no se dio. Se da cuenta, viene enlazado. Pero directamente, ¿sí? No es que Dios se haya olvidado de mí. Porque fiel es Dios. Y como dice de Sara, creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que si hoy no lo ve, no quiere decir que Dios se haya olvidado o que ya quedó una promesa en el olvido. El otro día leyendo mi Biblia, la otra, la viejita que tengo, estaba leyéndola, de hecho estaba buscando algo que estaba no me acordaba, yo sabía que en esas hojas estaba apuntado, y buscándola por ahí me crucé con una promesa y ahí le había puesto 2006, una promesa, y bendito eres, Dios mío, esto se cumplió en el 17, dije yo. Y no me había acordado. Dios mío, ay. Dios es fiel. Y lo que promete, lo cumple. Pero mi actitud debe ser como que ya lo tengo. Por eso dice, regocíjate y da gritos de júbilo. Tú, la que no daba salud, la que estabas estéril, la que estaba inquieta, no, pues ahora tu vida va a cambiar, va a ser diferente. Ya no vas a ser estéril, ahora vas a tener dolores de parto. No tienes ni idea hasta ahora lo que es tener dolores de parto, pero vas a tener dolores de parto. ¿Cuándo, Señor? En mi tiempo, como Ana, y que te lo doy, porque yo soy fiel, dice el Señor, como Sara, que creyó que el quien se lo había prometido es fiel y verdadero. Así que vamos a descansar, porque es en el tiempo perfecto. Yo ya quisiera tener esa promesa, yo ya quisiera. ¿Qué más uno quisiera en el alma, no en la carne, ya verlo? Pero el Señor dice, no, en el tiempo perfecto, en el tiempo, todavía tal vez no está listo, tal vez falta esto, tal vez falta alguna cosa, qué sé yo. Pero Dios es fiel, y como dice Hebreos,
de Ana, de Sara, que recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Y el Señor nos da la fuerza para seguir creyendo. ¿Y sabe cuándo recibimos fuerza? Aquí. Por eso el pueblo de Israel tiene sinagogas regadas por todo el mundo, porque saben que la enseñanza de la Torah es lo que les da fuerza. Y el pueblo de Dios, la iglesia, usted y yo, nos reunimos en este día, en todo el mundo. ¿Para qué? Para recibir fuerzas. Y hasta tenemos un bonito extra entre semana, cuando venimos a estudiar la palabra. ¿Qué es lo que nos da fuerza? La palabra de Dios. Eso alimenta mi fe. ¿Se acuerda el miércoles que hablábamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Y cuando ya llegó el día, cuando ya llegó el tiempo para que ya Sara quedara embarazada, y entonces llega el Señor y le dice a Abraham, en el tiempo de la vida, o sea, no en 9 meses, en el tiempo de la vida, Sara concebirá un hijo varón. Y cuando Sara escucha esto, ¿sabe qué hizo? Se rió. Se rió. Se rió y dijo, uy, no lo puedo creer. Por fin. Y se ríe. Cumpliéndose lo de Isaías 54, miren, retroceso hacia allá, sabiendo que la palabra es viva. Se ríe. ¿Y porque se dice? ¿Qué dice? Regocíjate, que es más allá de la risa. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, porque vas a tener dolores de parto. Y esa palabra de Isaías, que fue dada siglos después, cobra vida en Sara, hacia atrás, que ella se rió y dijo, cuando ella escucha que va a tener un hijo, por fin, bendito Dios. Y por eso se rió. Y eso es lo que el Señor va a hacer. El Señor nos va a sacar sonrisas de la nada, cuando ya usted empiece a ver la manifestación de lo que ha creído. Porque hay muchas cosas, hermanos, que están por manifestarse en su vida, están por darse. Y cuando ya empiece a darse, y usted se va a acordar de Isaías 54 cuando dice, regocíjate, oh estéril, porque ya no vas a ser más estéril, ahora vas a tener dolores de parto. Y así como Sara nos vamos a reír. Yo tengo por ahí unas promesas que están por manifestarse. Y ahí es donde nos vamos a reír, y ahí es donde se va a cumplir los salmos y las promesas que dice, y mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza, de alegría. Qué lindo, qué bendición se dio. Ya está, ya puedo mover el brazo, ya se fue el dolor, ya la bendición, la conversión, la sanidad, no sé, lo que esté esperando, esa promoción tal vez, ese faraón que llegó a patrocinar su sueño, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que cuando el Señor nos sorprenda, nos va a sacar las sonrisas para que se cumpla Isaías 54:1. Y si usted toma esa promesa hoy, no sé cuántos la tengan, ya, porque es una promesa muy bonita. De hecho, todo el capítulo 54 es hermoso, ¿sí? Y después dice, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso. Ya lo manda a alargarse, porque sí que va a tener hijos. Esta casa está quedando muy pequeña, dice. Le recomiendo leer todo el libro de Isaías 54. Así que, mire, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Y aunque tardare la promesa, ciertamente dará su cumplimiento. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto. Y si tal vez hoy no lo estoy viendo, es porque falta un pedacito, falta algo tal vez para verlo. Pero debo de seguir alimentando esa promesa con la fe, viviendo de tal manera como que si ya tuviera la manifestación de esa promesa. Veamos otro caso. Vamos a otro caso. Nos está rindiendo. Qué bueno. Génesis 25. Génesis 25.
Bueno, vamos a mirar otra mujer que era estéril. Bueno, aunque lo dije, pero me faltaba un pedacito de Sara. ¿Cómo se llamó cómo se llamó el Isaac? Le iban a decir. Delaté ahí. ¿Cómo se llamaba el hijo de Sara? ¿Qué significa Isaac? Risa, alegría, risa. ¿Ve? Entonces mire cómo es. Váyale cogiendo el hilo de los hijos. Quiero que le coja el hilo de los hijos. A Ana, el hijo, nació en el tiempo perfecto. El profeta Samuel, el más grande de los profetas. ¿Sí? Es la puerta, la bisagra del mundo profético a los jueces. Isaac, risa. De pasar de ser estéril a sonreír. Viene un tiempo de risa, porque Isaac representa eso. Risa, alegría, un tiempo de alegría. ¿Ve? Ahora vamos a mirar a la esposa de Isaac, Rebeca. Dice en el capítulo 25, versículo 21, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Muy bien. Bueno, después aplicamos este versículo primero. Y oró Isaac, mire lo que dice, oró Isaac. La palabra orar ahí es una palabra diferente a la oración. Orar ahí se escribe hatar, bueno, algo así en hebreo. Pero el significado es lo que nos importa. Significa súplica constante. Súplica constante. Entonces dice que Isaac suplicaba constantemente ¿a quién? ¿A los santos? ¿A la Virgen? ¿A quién? A Jehová. Y oraba y dice y suplicaba constantemente a Jehová. ¿Por quién? Por su mujer, que era estéril. ¿Qué oraba Isaac? Danos un hijo. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Ahora escúcheme bien aquí, que hay un puntico interesante. Mire. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Número 1, orar por los seres queridos. ¿Ven? Ore por los seres queridos. Ore por sus seres queridos, pero no por mi bienestar, sino por el bienestar de la persona. ¿Sí? A ver, yo quiero que se convierta mi hijo. ¿Para qué? Para que me acompañe a la iglesia, para no andar solo. No, ahí no. Ese no es, ahí no lo acepta Jehová. Es una oración egoísta. ¿Sí? Para que nuestra oración sea aceptada por el Señor, en estos casos de súplica constante, debe traer beneficio a la otra persona. La otra persona debe ser la que se está beneficiando de eso. Por eso aquí lo que está haciendo Isaac es intercediendo. ¿Ve? Y entonces mire, ore por sus seres queridos, por la promesa. Isaac tenía promesa porque le habían dicho a su papá que iba a heredar toda esa tierra y que iba a ser padre de naciones. Él tenía las promesas. Y que su mamá era estéril. Él conocía, él sabía esa cuestión de la esterilidad. Y ahora viene y se le repite en la mujer. Y dice, ¡ay, bendito Dios! Yo sé lo que sufrió mi mamá con todo esto. Ahora bien, pobrecita mi mujer, mire lo que está padeciendo. Yo sé que Dios nos va a dar hijos, pero mire cómo está, porque la mujer sufría. Rebeca sufría de no tener hijos. Y entonces, ¿qué hace él? Y va y clama y suplica por esta persona. Y qué bonito, ¿no? Que el Señor despierte eso en nosotros. Claro, yo sí suplico constantemente por mí, claro que sí, pero suplica constantemente por otra persona. Ahora ya verá, pues sí, listo, que se salve, no, pues ya verá.
Miren, Dios quiere eso de su pueblo. Quiere que oremos constantemente por otra persona. ¿Sí? Los casados, por la esposa. Pero no para, cámbiala. No, cámbiala no. Cámbiame para ser de bendición a ella. Esa es mi oración. Esa es la oración que todos debemos hacer. ¿Sí? Cámbialo, Señor, cámbialo, quítale el carácter. Quítalo el carácter. ¿Cómo quitarle el carácter? No, cámbiame a mí es que tienes que cambiarme. Ahí se rompe todo. Mire, esa es ley en una consejería. No es cámbialo, no es hablar de la otra persona, es hazme a mí de bendición para la otra persona. Yo soy el que tengo que cambiar. Ya Dios obrará en ella. ¿Ve? Entonces aquí, vea cómo intercede Él por la persona, por su ser querido. Entonces, eso es lo que nos está enseñando cuando usted mira que en la casa hay esterilidad, que las cosas no están avanzando, que no se está dando, lo mejor es la oración. Pero no cualquier oración, sino una súplica constante. Súplica constante. Aquí no entra la guerra espiritual, porque la palabra ahí es jatar, significa súplica constante. Entonces nos están dando las cosas, voy a reprender. No. Súplica constante. ¿Y sabe qué nos lleva a la súplica constante? Humillación. Humillarse delante de Dios. ¿Por qué no de rodillas? ¿Por qué no? Y suplicarle y decirle, Señor, te encomiendo mi esposo, mi hija, cámbiame, bendíceme, esto, lo uno, lo otro, pero pídalo ahí. Y dice la Biblia que lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Hay promesas que están ligadas a la oración y que si no las desata con la oración, ahí se queda. Dios le dio una promesa, pero debe de desatarla. ¿Con qué? Con fe, con oración. ¿Ven? Hay otro punto en el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Espere. Mira, aquí hay un dato interesante. Estaba que tenía hijos. ¿Ya? Va y Isaac ora por su esposa, ora, listo, ya. Y entonces Dios le concede la oración y no le dio uno. ¿Cuántos le dio? Dos le dio. Así es el Señor. ¿Ve? Usted le pide uno, le da dos. Ana le pedía uno, le dio 5 más. Siempre el Señor va a dar más allá de lo que pedimos o entendemos. Usted le está pidiendo dinero y el Señor está pensando en hacerlo rico. Usted le está pidiendo 10 y Él está pensando en 100. Siempre Él es así, el Dios vasto. ¿Ve? Pero lo especial de aquí es, dice, versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Esos dos fetos ahí se estaban dando. Mire, dice, y los dos luchaban dentro de ella. Usted conoce, ¿no? Esaú hace parte de los árabes. Una parte, la una viene de Ismael y la otra viene de Edom, que es Esaú. Y la otra línea es Jacob, que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿usted cree que ahorita con un tratado de paz así por encima, ahí que todo se va a detener allá en Gaza? No, si esos dos vienen peleando desde el vientre. Desde el vientre estaban peleando ahí. ¿Usted cree que ahorita, no? Que ahí hablaba, yo escuchaba ahora en el noticiero, que supuestamente se va a hacer una vez un tratado de paz.
2, 3 semanas durará ese tratado de paz. Si los dos están peleando desde el vientre de su madre. ¿Ve? Pero volvamos a lo que nos compete. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. La palabra luchaban, mire lo que significa la palabra luchaban. Ratzatz significa hacer pedazos, lastimar y romper. Pobrecita. Bueno, las señoras solamente pueden entender esto. Tal vez nosotros los hombres comprendamos un poquito, pero dice que no aguantaba los dolores, porque luchar, la palabra luchar es hacer pedazos, y esos dos ahí, ay, 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 Isaac, ay, ayúdame. ¿Cómo? Y esos dos ahí y dice que le rompían, la lastimaban. Mejor ya no quiero tener. Lo que era una bendición se estaba convirtiendo en una tortura. ¿Eh? Lo que tanto esperaba, ay, quiero estar embarazada. Cuando ya estuve embarazada, ¿por qué? ¿Ve? Entonces miren, y aquí hay una aplicación también, ¿ve? Porque lo que dijo de Sara, Dios le dio las fuerzas para soportar el embarazo. Y aquí Rebeca ya no jalaba, ya no aguantaba todo eso, ¿ve? Entonces, tenemos que estar listos para la bendición hay que trabajar. ¿Ya está listo? Porque bueno, ya le llegó y ya está. Ya, Dios le dio la empresa y ya ahora. Si no puedo conmigo mismo, ¿cómo voy a? 70 empleados. ¡Ay, santo Jehová! Si con 2 no puede. Si no puede con uno mismo. Entonces miren, tanto anhelaba la bendición, y sí, yo quiero tener hijos, tome, mijita, tome 2, y ya no aguanto, y dice que se va a consultarle a Jehová. ¿Ve? Por eso, mire cómo todos estos embarazos se enlazan, si le está siguiendo el hilo, como le dije. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para la bendición. ¿Está preparado? ¿Ya? ¿Está preparado para recibir la sanidad? ¿Por qué? Porque el doctor le va a decir, vea papá, de ahora en adelante no me come esto, fruticas, verduras, ejercicio, tan. ¿Está listo? No, sí. La próxima ya no es preinfarto, la próxima ya tal vez toque ir a la misericordia. Y no es la idea. La funeraria. ¿Ve? Entonces, mire la angustia de Rebeca, porque tanto esperaba la bendición, tanto, y después, cuando ya esos dos estaban ahí haciéndola pedazos, va y le consulta al Señor, y va y dice, ¿y para qué vivo yo? ¿Para qué vivo? No me hubieras dado tanto, Señor. Porque muchos, la bendición se les... Escúchame bien, porque lo que Dios promete lo da, pero si ya no puede manejarlo, ya no es problema de él. ¿Me estabas pidiendo 10? Yo soy generoso, toma 20. Y si no puede con 20, Dios mío, ¿por qué me diste 20? No sé. Pues si usted pide, yo honro la fe. ¿Se acuerdan? La mujer del flujo de sangre. Poder salió de mí porque le creyó. Ya, es todo. Por eso es que tenemos que estar listos, por eso tenemos que estar preparados en todas las áreas. No como Rebeca, que lo puso a interceder al esposo. Dios le da el regalo, le da doble, y después, me quiero morir. Si hoy tal vez, ¿sí?, no tiene tiempo para las cosas de Dios, ¿cómo será cuando ya el Señor le ensanche? Ahí sí, de verdad, ya ahí sí, lo perdimos. Trabajando, pastor. Ay, que Dios ahora le estaba pidiendo tanto el auto que ya en los domingos ya no puede ir a la iglesia, toque sea Tumaco. Entonces mire cómo la bendición
no resulta como tan bendición después. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces por eso Dios primero debe prepararnos. Y como siempre alguien me decía, mire, yo tengo este problema y esto y eso, pero antes de hablar de los problemas, hablemos de su relación con el Señor. Porque ya Dios le soluciona los problemas y de ahí yo sé que usted se le va a perder a Él. Entonces miren, principio de consejería. Cuando vengan a hablarle de los problemas, porque ustedes todos son líderes. Cuando vengan a hablarle de los problemas, haga a un lado los problemas y enfatícese en la relación de esa persona con Dios, después los problemas. Así es al derecho. Entonces vea, es que sí, muy bien, claro, sí. A ver, venga, ahora sí, hagamos un lado eso. Ahora sí, hábleme usted con Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo está esa relación? Ahí trabaje, no en el humo, sino en el carburador. ¿Me hago entender? Amén. Así es. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hace. Primero, con Dios. La cruz, vertical. Después ya lo horizontal. Y ahí queda la cruz hechita. Por eso primero, Dios, antes de bendecirle económicamente, la salud o cualquier de otra área, primero, va a ver cómo está su relación con Él, para ver si le es fiel. Le va a dar $1,000,000 y en la ofrenda, $1. No estás preparado. No estás preparado, para nada estás preparado. ¿Ve? Primero tiene que prepararle el corazón. Como Rebeca, ¿ve? Y después llorando, porque la bendición, después, mire, lo que parecía bendición para Rebeca, estaba siendo una tortura esa pobre ahí. Y después ya va y le consulta a Jehová y le explica la razón por qué esos dos están peleando. ¿Ve? Entonces, por eso mismo, mire, nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes y entender los procesos de Dios y dejarnos moldear, dejarnos tratar. Y primero que todo, mi relación con Dios. Y cuando mi relación con Él está bien, todas las relaciones van a volver a su lugar, todo va a estar bien. Voy a tener la sabiduría, voy a tener el tiempo, voy a poder entrar, voy a poder salir, voy a hacer las cosas, voy a tener tiempo, lo voy a priorizar a mi Señor porque sé que de Él viene mi socorro, etcétera, etcétera. Ahí ya. ¿Eh? Amén. Amén. Génesis 30. Veamos a otra mujer. Génesis 30, versículo 1 y 2. Dice: Raquel, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Este salió más. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ay, bueno, hasta ahí. Otro caso, mire. Otro caso de esterilidad. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Claro, la hermana, hijo tras Rubén, Simeón, Leví, Judá. Después tuvo a Dina, después tuvo creo que otros dos más. Y dice 2, y Jacob se enojó contra Raquel. Y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces miren, muchas personas que se sienten con esa esterilidad de Raquel. Y mire, y Raquel lo tenía todo. Tenía el amor de su esposo. Su esposo era su más fiel admirador. ¿Se acuerda que trabajó 14 años por ella? Por Raquel, 14 años trabajó por ganársela a ella. Y 6 años más. Creo que hace 8 días mirábamos a Jacob. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero Raquel lo tenía todo. Tenía el amor de su esposo,
tenían dinero, tenía todo. ¿Pero qué no tenía? Algo que el dinero no podía comprar. Yo creo que Jacob la llevó a los mejores ginecólogos de su entonces. Tratamientos, pastillas. Tómese esto, ¿sí? Tómese la agüita de yo no sé qué y verá qué santo remedio. Yo creo que Jacob y Raquel probaron de todo. Pero nada. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que el dinero no compra. Porque hay cosas que solamente están enmarcadas en el poder de Dios. Y aunque Raquel lo tenía todo, no tenía hijos. Y con la riqueza que tenía y con el amor del esposo no era suficiente. Y muchas veces, ¿sí? Siempre el Señor es lindo, ¿no? Y cuando usted se sienta de pronto estéril, que ve que en esto no avanza, que en esto no marcha, porque hay personas que dicen, no, sí, voy a tomar un ejemplo económico, financiero, con ese nos entendemos más. Entonces cuando ve que sí, yo puedo, dice, entonces me saco el préstamo y entonces pongo el negocio y entonces va y puede, y sí, listo, va. Pero llega un momento donde ya no puede más, ya no puede. No se dio, no le hicieron el préstamo, no se dio, no se vendió, todo, y ya, ahí, y está y no puede dar fruto. Y ya las personas ya no están, como Jacob que le dice, ¿y acaso soy yo Dios para que? Yo no sé, o sea, ¿yo qué tengo que ver? Pero esa esterilidad la lleva a un punto donde tenemos que alzar los ojos al cielo, porque hay situaciones donde la intervención divina es la única que nos puede salvar. Lo único. Yo lo he comprobado. En mi vida yo lo he comprobado. ¿Sí? Yo sé que usted también y tal vez lo comprobará. Lo va a comprobar. Donde aunque lo tenga todo, pero esto que tanto quiero, se sale de mis fuerzas. Ahí muchas personas sufren. Aquellas personas que son muy, se sienten muy dependientes. Cuando algo se le sale de las manos, ¡y ahora! Pero ahí es donde entra el Señor. Y si Dios de pronto ha permitido alguna esterilidad en alguna área de nuestras vidas, usted sabe que esa puerta solamente la puede abrir el Señor. Solamente Dios, nadie más. Y Raquel intenta como hacerlo en sus propias fuerzas, ¿no? Se desespera. Dice el versículo 1, y dice que tuvo envidia de su hermana y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Se imagina el bonchecito que le hacía? Pobre Jacob, se levantaba, se bañaba y dame, ya. Se iba a trabajar. Cuando regresaba, dame hijos o me muero. Hasta que le dijo, no, yo no soy Dios. Tanto es el desespero, mire el desespero que tenía esta mujer por tener un hijo, que le daba envidia de las demás. Pero repito, para avanzar. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente Dios las puede desatorar. ¿Y cómo se desatoran? ¿Se acuerdan? Con Ana, en el tiempo perfecto. Con Sara, usted tiene que creer que es fiel quien lo prometió. Y como Rebeca, ¿sí? ¿Está listo? ¿Estamos listos para recibir eso que yo tanto espero? ¿Ve? Y entonces, desesperada, y empieza en sus fuerzas a esperar en el hombre. Mire, le dice al esposo, dame hijos. ¿Estaba en Isaac? No estaba en Isaac. En Jacob. No estaba en Jacob. No estaba en el esposo. ¿En quién estaba? En Dios. Por eso, no hay nada más lindo que la humildad. Y hacer lo que hizo, arrodillarse y pedirle a Dios, ayúdame en esto. Yo no puedo. Hay cosas que se salen de las manos. Y usted lo sabe. Hay cosas que se salen de las manos.
Y por orgullo, por capricho, por mi religión y cuántas mentiras del diablo, va y no es humilde y empieza a pedirle a Dios, porque Dios le va a dar una promesa y en su tiempo se cumplirá y verá que Dios es verdadero. Y le dirá, ¿acaso se ha cortado mi mano? Ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Y así dice el Señor al incrédulo. ¿Se acuerdan Moisés? Y Moisés, el pueblo quería comer carne, y queremos carne y estamos hastiados de maná. Y entonces el Señor le dijo, van a comer gallina asada, frita, sudada, de todo tipo. ¿Sí? Esas codornices eran gallinas. ¿Y qué dijo Moisés? Moisés no se la creyó. ¿Y cómo va a ser eso posible? No van a comer un día, ni dos, ni tres, como más de 3 meses van a comer. Y vas a ver si cumplo o no mi palabra. Dije que les doy carne, pues les voy a dar en cantidades alarmantes. Y dice la Biblia, hasta por las narices se les va a salir. Uf. Y vas a ver si cumplo o no. ¿Ve? Porque el Señor cumple lo que promete. Cumple lo que promete. ¿Ve? Pero mírela ahí a Raquel, echándole la culpa al esposo, a Jacob. Por tu culpa no tengo hijos. Teniendo envidia de las demás. Ay, yo quisiera tener, ¿y por qué Dios no me bendice? Ve a la vecina, recién puso ese local y ve allá dónde va. Envidia. Así Dios no te va a bendecir. Para nada. Vaya a la iglesia, vaya a recibir la palabra. No, es que estoy ocupado, es que hoy es domingo, el único día que descanso. Entonces, ¿qué deseo? No, es que yo pertenezco a otra religión. Ahí tiene. Dios no vino a establecer religiones y usted lo sabe, ¿para qué vamos a explicar eso ahorita? Sino que solamente le pongo los ejemplos que tal vez se le dan de Raquel. ¿Ve? La respuesta de Dios, versículo 22. Lea el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. ¿Y qué pasó? Y le concedió hijos. Y se acordó Dios de Raquel. Pues llegó un momento donde Dios se acuerda y le concedió, ¿qué? ¿Le concedió qué? Hijos. ¿Se da cuenta otra vez el plural? ¿Se da cuenta otra vez? Le dio hijos. ¿Cuántos hijos le dio? ¿Cómo se llamaban? José y Benjamín. Muy bien, José y Benjamín. Y concedió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Muy bien. Y concebió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi afrenta. ¿Afrenta qué es? La palabra afrenta es vergüenza. Ha quitado mi vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Dios había prometido darles hijos a Abraham, a Isaac y a Jacob de sus esposas. Amén. Quiero que miremos a Elizabeth. Está en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 1. Leamos el versículo, a ver qué versículo leemos, desde el 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Aquí quería detenerme un poquito. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire de lindos. ¿Pero qué? Pero no tenían hijo. Porque Elizabeth, ¿qué era? Y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su casa, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, esto era por turnos, ¿ya? Era por grupos, y él pertenecía al grupo de Abías. Entonces digamos que a ellos les tocaba ministrar ese día. Así era. Y toda la multitud del pueblo, estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Bueno, me llama la atención. Dice que era una parejita entregados al Señor. Dice irreprensibles. Mire, bien, entonces este es otro caso. Irreprensibles, se entregaron al Señor, bien, pero no tenían hijo, dice, porque Elisabet era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Y cuando dice, de especial cuando yo estaba preparando esto y leí, y ambos eran de edad avanzada, yo sentí de parte de Dios que me dijo, ya estaban resignados. Ya se habían resignado a no tener hijos. Eran dos viejitos ya de edad avanzada. Edad avanzada en la Biblia es 90. Y dice, y no tenían hijos. Y entonces estaban resignados. Y este puntico me gusta a mí. ¿Sabe por qué? Porque si pasa. A mí me pasó en algo hace algunos años. Yo esperaba algo, no se dio, no se dio, y hasta que yo me rendí y ya me resigné. Cuando después el Señor me sorprendió y me dio eso, aunque lo que yo me había resignado. Qué alegría de ver. Entonces, mire, muchas veces pasa en algunas situaciones, en algunas cosas, que uno ya se resignó y dice, ¿sabe qué? Ahí ya no. Zacarías y Elisabet dijeron, bueno, qué lindo, somos sacerdotes, le servimos al Señor, pero bueno, pues nadie es perfecto, no tuvimos hijito. Bueno, está bien, se resignaron. Pero el Señor esta mañana nos dice que no nos resignemos, a eso, algo que tal vez lo dábamos ya por perdido. No dé por perdido nada. Si usted cuenta con Dios, no dé por perdido. No, ya me resigné, no, ya no quiere oír, ya mejor ya no oro, ya que Dios vea. No se resigne, sígale dando. Ay, es que ese local tan lindo, tan hermoso, pero vale mucho, no, mejor no. Y se resigna. Y el Señor dice, no te sientas estéril, no dejes que la esterilidad te gane. ¿Ya? Mire. Y ellos, a pesar de estar ya resignados, no se resigne ya bueno, pues ya no se dio. El Señor, yo no sé en qué, pero el Señor hoy le dice que no se resigne a no pedir, a no esperar eso, a no dar ese salto de fe, de creyéndole, y que no haga planes con su bolsillo, sino con el bolsillo de Dios, o que no le pida permiso al dinero para hacer algo. No se resigne, o en cualquier otra área. ¿Ya? Yo le pongo esos ejemplos financieros porque se entiende, pero eso abarca. No se resigne a vivir con eso. No se resigne a vivir. No, es que yo soy así, punto y listo. No nos vamos a resignar. No, es que él es así, él ya no cambió. No se resigne, siga orando. Sigue intercediendo. No, ya esa plática ya se perdió. No se resigne. Porque en el momento menos pensado, miren, en el momento menos pensado, y entonces creo que estaba Elisabet y estaba Zacarías ahí,
Y entonces le tocaba el turno. Mi hijo, ¿cuándo le toca el turno? A los de Abías. Nos toca ahora en esta semana. Ah, bueno, Dios lo bendiga. Y se fue Zacarías un día normal, fue y estaba ministrando en el templo, cuando de la nada llega y un día cualquiera, el día que menos esperaba, y se le presenta un ángel a Zacarías. ¿Y qué le dijo? Pero recuerde, estaba sirviendo. Ah, pero si aquí hay un puntico. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar y le dijo, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Claro, un ángel se le presentó. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es interesante la palabra tu oración ha sido oída. ¿Sabe por qué? Tu oración ha sido oída habla de pasado, no que estaba orando ese rato. ¿Sí? En el contexto da a entender que la oración había sido hecha hace tiempo. ¿Ve? Y en el momento menos esperado, él sirviendo, porque él estaba sirviendo, el ángel se le presenta y le dice, no temas, tu oración ha sido oída. Y le da una gran noticia. Por eso hay que orar. ¿Ve? Tu oración ha sido oída. Bueno, entonces hay que hacerla la oración, ¿sí o no? Para que sea oída. Y le da una gran noticia, una noticia que menos esperaba. Y le va a decir, se acabó la esterilidad de tu mujer, ahora van a tener un hijo. ¿Y quién fue ese hijo? ¿Cómo se llama el hijo de Elizabeth y de Zacarías? Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Le preparó el camino al Señor. ¿Cuál es la aplicación a nuestra vida? Primero, no se resigne porque Dios lo va a sorprender. Lo va a sorprender. En el momento menos pensado el Señor lo va a sorprender. Le va a dar lo que ha estado esperando. Amén. Amén. Le va a dar una noticia. Le va a dar una buena noticia. ¿Qué noticia, verdad? Ese día sirvió, pero estaba sirviendo. Estaba sirviendo al Señor, estaba haciendo sus cosas, su trabajo, y en el momento menos esperado llega el ángel y le da una noticia, pero la que estaban esperando esos dos viejitos. Y le dice, vas a tener un hijo. Tu esposa, y tendrá, dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí hay hartas cosas, pero tenemos que saltarlas. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Qué está diciendo? Que lo que tú estabas esperando no solamente va a ser de bendición para ti, sino también va a ser de bendición para otros también. ¿Por qué? Porque muchos se regocijarán de su nacimiento. Y muchos se van a regocijar de que haya dejado de ser estéril. Amén. Y para terminar, Jueces, capítulo 13. Jueces 13. Terminamos aquí. Y debo de darlo porque todos están enlazados, y ahora que ministremos se va a enlazar. Aquí solo es un punto nomás. Jueces 13. Estamos hablando de la esposa, de la mamá de Sansón. La Biblia no da nombre, así es que vamos a dejar, pero sí da el nombre del esposo, ¿no? Manoa. Jueces 13. Versículo 2 y 3 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Punto. Ya está. Entonces mire, llega este ángel y se le presenta a la esposa de Manoa, y le dice, tú eres estéril. Sí, lo sé, nunca has tenido hijos, pero ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Y esa mujer sale corriendo donde el esposo y le cuenta todo. Y le cuenta todo. Y en el versículo 12
Entonces Manoah dijo al ángel, porque invoca el ángel y el ángel regresa otra vez y ya Manoah está con el ángel. Y mire lo que le dice. Entonces Manoah dijo al ángel, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y esto, esta es la fe. Esta fe que lo da por hecho. La fe que da por hecha las cosas. Mire lo que le dice Manoah al ángel. Le dice, cuando tu palabra se cumpla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debe ser la manera de vivir al niño? Es decir, dice, mire, cuando tu palabra se cumpla, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta, ¿ya estaba embarazada la esposa de Manoah? No, todavía no, pero lo da por hecho que va a estar embarazada. ¿Ya? Por eso dice, cuando se cumpla tu palabra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? O sea, él ya lo da por hecho. Y por eso empieza a actuar. Y por eso pide al ángel que le dé las recomendaciones para cuando esa palabra se cumpla. Esa es la fe. Esa es la fe que el Señor quiere. Que creamos y que actuemos. Que esa esterilidad tuvo su fin. Y que a través de la palabra que Dios me ha dado, ya tengo que empezar a ejecutar, a hablar, a hacer. Amén. Amén.